La inmigración en Brasil dejó marcas profundas en la demografía, la cultura y la economía del país. Se considera que las personas que entraron en Brasil hasta el año de su independencia, en 1822, fueron colonizadores. A partir de ahí, los que ingresaron son llamados de inmigrantes, que vinieron para acá motivados por el fin del tráfico internacional de esclavos hacia Brasil y por la expansión de la economía, principalmente en el periodo de las grandes plantaciones de café. Oficialmente se estima que existen más de 10 millones de inmigrantes. Actualmente se observa un razonable crecimiento de entrada de inmigrantes en Brasil, procedentes principalmente de Corea del Sur, China, Bolivia, Perú, Paraguay y países africanos. Estos inmigrantes, sin embargo, no tienen el impacto demográfico que tuvieron las inmigraciones más antiguas. Lo que más se destacan incluso en la inmigración ilegal son los bolivianos, que son empleados en las pequeñas industrias de ropas, generalmente de propiedad de inmigrantes coreanos. Los portugueses, españoles, italianos llegaron en mayor cantidad y siempre dominaron la inmigración en Brasil. Sin embargo, los que consiguieron mantener sus idiomas, sus características, su cultura y en algunos casos hasta construir ciudades fueron los italianos, los alemanes, los ucranianos y los japoneses. Otro pueblo que también ha sido fundamental para el comercio y la evolución de la economía en Brasil es el árabe. El programa Panorama de esta semana viajó más de 2.000 kilómetros para registrar un poco de la historia de varios pueblos que hoy forman el país que conocemos. Son varios Brasiles dentro de un gran y acogedor Brasil. Comenzando por la inmigración japonesa en Brasil, que se inició en junio de 1908, cuando un navío Kasato Maru arribó al puerto de Santos trayendo 781 labradores destinados a las haciendas de café. Este fue el primer embarque correspondiente al acuerdo entre los gobiernos de Japón y Brasil. La historia de la inmigración japonesa está marcada profundamente por la Segunda Guerra Mundial, en la que Brasil y Japón lucharon de lados opuestos. El inmigrante japonés de repente se vio viviendo en las tierras del enemigo. Fueron días difíciles de mucha discriminación. En el seno de la comunidad nipo-brasileña fue un momento crucial en el que el viejo sueño del retorno fue sepultado definitivamente. Nosotros tuvimos a partir de 1870 la llegada anual de 300.000 europeos en los puertos brasileños, y eso cambió la característica de muchas regiones, principalmente del sur y sureste del país. En ese mismo periodo, los japoneses vinieron por millares. Vinieron como la mayoría de los inmigrantes para sustituir la mano de obra esclava después de la abolición de la esclavitud en Brasil. Hoy es fácil encontrar ciudades que nacieron a partir de la inmigración de varios pueblos. Algunas ciudades tienen fisonomía japonesa, otras alemanas, otras holandesas, ucranianas, polacas. Para no ir más lejos, aquí mismo en San Pablo, el barrio Libertad es un sector que parece más una ciudad japonesa. Todos vinieron para ocupar tierras y transformarse en pequeños propietarios y labradores. Todos esos grupos migratorios tienen importancia en la historia del Brasil. Participaron activamente del desarrollo de Brasil. Pero el flujo de japoneses hacia Brasil cesó casi totalmente en 1973, con la llegada del último navío de la saga Nippo Maru. La primera leva de inmigrantes japoneses llegó el 18 de junio de 1908, atendiendo a las necesidades de los dos países. Japón vivía una profunda crisis económica y social e intentaba,
entre otras soluciones, encontrar un destino para su mano de obra desempleada. Brasil, por su parte, buscaba mano de obra para atender las necesidades de producción de café, principalmente después de la liberación de los esclavos. Actualmente Brasil abriga la mayor población japonesa fuera de su país. Son cerca de 1,5 millones de deneques, término utilizado para denominar los japoneses y sus descendientes. Aquí en Brasil todo era diferente de Japón, comenzando por la lengua, la comida, la forma de trabajar, el clima, la vivienda, las condiciones sanitarias precarias, etc. Por causa de eso, fueron muchos años de sacrificio, sudor y muchas lágrimas. Muchas ciudades brasileñas fueron creadas por estos inmigrantes japoneses, entre ellas Açaí, ubicada en el estado de Paraná. La mayoría de estos inmigrantes japoneses no tenían idea de lo que significaba atravesar el mundo en un navío carguero, enfrentando un viaje interminable de casi 60 días, y mucho menos de lo que significaba trabajar en un país tropical como Brasil. Tanto es que gran parte del sueño de ellos era regresar a Japón después de 5 años con una economía que garantizase un futuro tranquilo. Al enfrentarse con la dura realidad, fueron aumentando ese plazo y finalmente acabaron transformándose en brasileños. La política inmigratoria colocada en práctica por el gobierno japonés tenía como principal objetivo aliviar las tensiones sociales debido a la escasez de tierras cultivables y el endeudamiento de los trabajadores rurales. En las primeras décadas, las actividades de los inmigrantes japoneses estuvieron restringidas a la zona rural, concentrada en la agricultura. A partir de la década del 30, comienza a crecer el grupo de aquellos que van a vivir próximo de las áreas urbanas y a las ciudades. Y este éxodo rural se intensifica en la década del 40, resultante del rápido crecimiento del área urbana. En este sentido, es interesante destacar la preocupación de estos inmigrantes con la educación escolar de los hijos, que solo podría ser hecha en la ciudad y que es considerada una importante forma de ascensión social y económica. Del lado brasileño, con la expansión de las plantaciones de café, faltaba mano de obra en la zona rural del país. El cultivo de café fue el motor que impulsionó la economía brasileña en esa época. El intercambio Brasil-Japón tiene una característica muy especial. Es el elo humano representado por el inmigrante japonés y por los de Kasegi, que son trabajadores brasileños en Japón, lo que sedimenta esta relación mucho más que las estadísticas. En este sentido, para los japoneses, Brasil, aun cuando situado al lado opuesto del mundo, tiene una cierta familiaridad. Para ellos es un país que no tiene nieve, que tiene playas con arenas finísimas. Japón es un país volcánico y la arena es gruesa y obscura, que tiene morenas lindísimas, carnaval y foresta amazónica. Para ellos, principalmente para los jóvenes, es un país deseado, el local ideal para conocer y para morar. Yendo más al sur de Brasil, nuestras cámaras encontraron una ciudad ucraniana en pleno corazón del Brasil, Prudentópolis. Esta región del estado de Paraná abriga la mayor comunidad ucraniana de América Latina,
con una población de más de 1 millón de personas. Todas ellas consiguieron preservar el idioma y sus costumbres. El arte de pintar cáscara de huevo es algo típico de la tradición ucraniana. Representa felicidad, prosperidad y salud. Nuestra comunidad está aquí hace casi 120 años y seguimos protegiendo nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra lengua. Esto aquí es una tierra eslava en Brasil. Somos y siempre seremos agradecidos por la hospitalidad del pueblo brasileño, pero procuramos mantener nuestras tradiciones. Esta es la estatua de Taras Shevchenko, que este año conmemora su bicentenario. El poeta siempre nos enseñó que debemos libertar nuestra verdad, nuestra fuerza, que quedemos siempre despiertos y que seamos gente. Que todos estudien y lean, que se respeten lo que es de los otros, pero que no abandonen lo que es suyo. Este mensaje es para todos los ucranianos de aquí y los que están allá. Da cidade de Prudentópolis. Aquí en Prudentópolis, los ucranianos y descendientes somos el 80% y procuramos a través de la música mantener vivas nuestras tradiciones, aún lejos de Ucrania. La música ucraniana es muy rica y con mucha simbología, y a través de ella no solo divulgamos nuestra cultura, como buscamos mantener viva nuestra lengua, que es la identidad de un pueblo. De cada ser, de cada nação. Aquí somos todos muy unidos. En nuestra colonia se ayudan uno a los otros y por eso creamos esta cooperativa para ayudar a las familias ucranianas que trabajan en la confección de nuestra artesanía típica, que es el bordado ucraniano. Continuamos a hacer nuestro trabajo para mantener viva nuestra cultura. Desbravar essas matas. La llegada de los ucranianos fue fundamental para el desarrollo de estas tierras. Desmataron, plantaron y desarrollaron la región. Com a cultura de arroz. El estado de Paraná, ubicado en la región sur del país, es la casa de muchos inmigrantes de varios orígenes. Una colonia que llama la atención y que mantiene sus características es la comunidad alemana. Se estima que actualmente 5 millones de brasileños tienen por lo menos un antepasado alemán. Los alemanes siempre encuentran mucha similitud de esta región con nuestra Alemania. Cuando llegamos aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, nuestras familias eran muy numerosas y éramos casi todos artesanos y agricultores. Por eso, así que llegamos, recibimos del gobierno brasileño tierra y casa, y así nos adaptamos en este país y ayudamos en su desarrollo. No fue fácil el inicio, muchas modificaciones políticas aquí en Brasil y en Alemania, pero gracias a Dios conseguimos superar las dificultades, lo que me deja muy orgullosa de todo nuestro pueblo. Pero aquí es mi patria, mi hogar, y nunca voy a salir de aquí. Brasil, dirigido por élites aristocráticas. Brasil era dirigido por élites aristocráticas bastante presuntuosas que querían el blanqueamiento de la población. Encontraban que la inmigración de estos pueblos sería un beneficio para Brasil, ya que traían la herencia genética y así blanquearían la población brasileña. Este es un problema serio, un drama que nosotros aún tenemos que resolver en Brasil. Según la historia, los primeros alemanes que llegaron a Brasil fueron el astrónomo y cosmógrafo Meister Johann,
quien ejercía la función de náutico del navegador portugués Pedro Álvares Cabral, descubridor de Brasil, quien le emitió el certificado de nacimiento de Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Brasil fue descubierto en el 1500 por los portugueses y fue ocupado por extranjeros desde su inicio. Brasil fue conquistado y no descubierto. Los portugueses llegaron aquí en 1822 y enseguida varios otros que formaron la primera leva de inmigrantes, franceses, ingleses. Pero a partir de la década del 70 del siglo XIX es que se da la gran afluencia inmigratoria que trae a Brasil los italianos, portugueses y españoles. En ese mismo orden vinieron a Brasil cerca de 3 millones de italianos y un número casi similar de portugueses y españoles. Otro pueblo que conquistó Brasil fue el árabe, que tuvo mucha influencia entre los brasileños, incluyendo hasta palabras nuevas en el idioma portugués. A diferencia de otras corrientes migratorias, los árabes, especialmente los sirios y libaneses, no vinieron a trabajar en la agricultura. En su mayoría comenzaron como vendedores ambulantes y con el tiempo se transformaron en grandes comerciantes e industriales. Quien conoce São Paulo sabe que fueron los árabes quienes crearon el comercio popular de la calle 25 de Marzo, actualmente el mayor centro comercial de Brasil y uno de los más grandes del mundo. La mayoría de los árabes que viven en Brasil es de origen libanesa. Superan los 6 millones. El restante es predominantemente sirio. Es importante también la presencia de palestinos, egipcios, marroquíes, jordanos e iraquianos. De acuerdo al sondeo del IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, realizado en el 2008, son cerca de 2 millones de personas. Sou filho de árabe, muçulmano. Soy hijo de árabe, musulmán, chiita y una portuguesa católica. Mi padre es un buen ejemplo de la inmigración árabe para Brasil, cuya mayoría elige este país en busca de una mejor condición de vida y libertad política y religiosa. La mayoría de los árabes que están aquí vienen del Líbano y de Siria y encuentran aquí en Brasil un lugar perfecto para criar sus hijos y vivir en paz. Brasil era un país casi desconocido para el mundo árabe. Los inmigrantes solamente sabían que estaba yendo para América. Beirute tem 5 universidades, mas tem muita gente. En Beirut, a pesar de tener 5 buenas universidades y personas estudiosas, aún se refieren a Brasil como a América. Y en la época de la inmigración masiva, el árabe iba a comprar un pasaje y le ofrecían América como destino. Y desembarcaban aquí, porque para ellos América es todo este lado, todos los países del continente sur, central y norteamericano. Fue así, con esta idea, que la mayoría llegó a Brasil. Los árabes, muy agarrados a las costumbres de la preservación familiar, formaron grandes núcleos familiares por todo Brasil. Isso acontece também na Jordânia, isso acontece. Los árabes continúan viniendo porque a pesar de la cantidad de universidades, falta empleo. Esto ocurre en todos los países árabes, Siria, Jordania, Egipto, Irak, Arabia Saudita, todos. Por eso salen en busca de trabajo y Brasil es una buena opción. Organizados, crían y educan sus hijos en escuelas de alto padrón de calidad y mantiene vivo el idioma, la cultura y la fe islámica. La Federación Islamita Brasileña afirma que existen 1,5 millones de musulmanes en el país. O povo brasileiro é acolhedor. El pueblo brasileño es acogedor, gusta y acepta a cualquiera que llega aquí. Nadie aquí pregunta cuál es su religión, cuál es su historia. Y por otro lado, el árabe se adapta bien. Los dos lados tienen una perfecta sinergia, se completan. E tudo mais, o povo brasileiro é acolhedor. Siguiendo viaje y descubriendo los diferentes Brasiles, encontramos una ciudad colonizada por personas oriundas de los Países Bajos. Los neerlandeses, que disputaron el país con los portugueses y se quedaron por 24 años en el estado nordestino de Pernambuco.
Existen mitos y especulaciones y hasta un cierto romanticismo en relación a la presencia holandesa en Brasil. Hasta hoy, ese tema despierta polémica y provoca discusiones, casi siempre imaginando cómo sería Brasil si en lugar de los portugueses hubiese sido colonizado por los holandeses. En aquella época, el sistema colonial portugués era menos peligroso para la libertad que la ambiciosa compañía de mercaderes de Holanda. Nosotros no tenemos que lamentarnos al no haber tenido al holandés Mauricio de Nassau como rey. Debemos buscar nuestra propia historia, tal cual ella ocurrió, los problemas y las soluciones que queremos encaminar para ser un gran país. No sacamos nada con pensar en dueños diferentes para nuestra historia. Estamos pasando por muchas dificultades. Después de mucha dificultad, el pueblo holandés superó y venció aquí en Brasil. Gracias a la persistencia y ayuda de Brasil, los pioneros consiguieron aumentar la tecnología en la criación de ganado y en la producción de leche. El grado de intelectualidad de los que aquí llegan también ayudó a este desarrollo. Por esta razón, hoy tenemos el mejor ganado del país. Com os meus pais em 51, quando eu tinha 5 anos de idade. Yo vine para acá en 1951, cuando tenía 5 años de edad. Fuimos una de las primeras familias a llegar. Inicialmente éramos solamente 50 familias. Formamos una colonia y aumentamos la ciudad. Trajimos ganado, maquinaria, semillas y fertilizantes en navío. Brasil incentivó nuestra venida y aquí hicimos nuestra vida. Aquí, además de portugués, hablamos mucho holandés y queremos que continúe así. Los primeros holandeses que llegaron aquí intentaron sobrevivir en una nueva tierra, pero con la llegada de más inmigrantes, el poder fue aumentando y pudimos echar nuestras raíces en Brasil de manera más sólida. Recientemente se observa un razonable crecimiento en la entrada de inmigrantes en Brasil, procedentes principalmente de Corea del Sur, China, Bolivia, Perú, Paraguay y países africanos. Esos inmigrantes, sin embargo, no tienen el mismo impacto demográfico que tuvieron las otras inmigraciones más antiguas en Brasil. Se estima que el país, además de los 10 millones de inmigrantes legales, tiene un poco más de 1 millón de ilegales. Nuestra historia es una historia constante de inmigración. Hoy tenemos bolivianos, paraguayos, tuvimos una gran cantidad de coreanos, en fin. Brasil es reconocido como un país acogedor para la inmigración. El japonés cultiva el mismo estereotipo sobre Brasil, pero el hecho es que muchas empresas al actuar en Brasil enfrentan problemas para entender las leyes brasileñas o el mercado brasileño y la lógica de las actividades comerciales aquí, pero creo que ese proceso de aprendizaje y adaptación es normal en cualquier país. La población brasileña fue formada por la unión de sus habitantes indígenas a los millones de inmigrantes que llegaron durante estos 500 años. La diversidad étnica y cultural de Brasil se debe en gran parte a las diversas nacionalidades que eligieron o fueron obligadas, como fue el caso de los africanos, a venir a Brasil. La mezcla de diferentes razas compone así el rico mosaico étnico-cultural brasileño.